Que llevabas conversando, me dijiste buen amigo, y me detuve asombrado a la vera del camino. No sabes lo que ha pasado ayer en Jerusalén, a Jesús de Nazaret, a quien clavaron en cruz. Por eso me vuelvo triste a mi aldea de Maús. En el camino de Emaús. Por la calzada de Emaús. Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. En Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, presentamos una serie de enseñanzas sobre el pasaje que Lucas nos dejó registrado en su Evangelio, que nos traerán calor al corazón y entendimiento a nuestra mente. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Tardíos corazones que ignoráis a los profetas, en la ley ya se anunció que el Mesías padecía. Dios, por medio de su Espíritu Santo, abre su palabra ante nosotros para traernos la revelación de sí mismo. Jesucristo quiere hoy también, como antaño, ponerse a nuestro lado y que caminemos con Él, recorriendo por fe esta maravillosa caminata bíblica. Por la calzada de Maús, un peregrino iba conmigo. Desde Radio Luz a las Naciones, te animamos e invitamos a unirte a nosotros y caminar juntos. Ahora sí. Nos vemos en el camino de Emaús. Hizo señas de seguir más allá de nuestra aldea, y la luz del sol poniente pareció que se muriera. Quédate forastero, ponte a la mesa y bendice, y al destello de tu luz, en la bendición del pan, mis ojos con... Bueno, queremos ver 3 partes de Zacarías ahora. Todo lo que hay, menos el último capítulo que vamos a guardar para la siguiente semana. Y ahora estamos en capítulo 11 y versículos 12 y 13. Acordándonos al empezar de que los profetas sobrenaturalmente observa el Mesías en el futuro. Así Zacarías ve cosas de su vida y lo transmite, porque el que va a venir es el protagonista de Dios para nosotros, para toda la esperanza del mundo, para la esperanza de Israel, para la esperanza nuestra. Bueno, los 2 versículos, capítulo 11 de Zacarías. Versículo 12, y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Está recordando aquí, o está dándonos lo que Él ve en el futuro, el Señor Jesús mismo, considerando el precio por lo que fue vendido, por lo que fue entregado por Judas. 30 piezas de plata. Y me dijo Jehová, échalo al tesoro. Hermoso precio con que me han apreciado. Es un poco de sarcasmo aquí, ¿verdad? Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. En versículo 7 de este capítulo dice que
rompió, tenía dos callados. El uno puse por nombre gracia, el otro ataduras. Y apacenté las ovejas. Ahora al romper su callado gracia, significa el fin de su pacto con Israel. Y dijo Jesús en Mateo 21, versículo 43, el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Un remanente entre el pueblo sí le reconoció. En Marcos capítulo 12, versículo 37, dice que era una gran multitud, pero en comparación a la población total, no eran tantos, pero una gran multitud le escuchaba con gusto, dice en Marcos. Y eran los pobres en espíritu, un remanente escogido por gracia, dice en Romanos 11:5. Siempre Dios ha tenido un remanente. Isaías habló mucho de un remanente. Y en el día de Elías, Elías creía que era el único que restaba de los profetas, de los fieles, y Dios le hizo recordar que había 7,000 que habían permanecido fieles. Siempre Dios tiene un remanente. Y estos eran los judíos que creyeron en Cristo en su primera venida y que por él recibieron la palabra de Dios, un remanente. En versículo 13, bueno, vamos a leer 12 y 13. Y les dijo, si os parece bien, dadme mi salario, lo he leído ya, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata, y me dijo Jehová, échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado, y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. Era un proverbio que había en Israel, échalo al tesoro. Pero al echarlo al tesoro, el recipiente, al echarlo, sería el alfarero. Era un dicho, un proverbio que pronunciaban las personas hablando de lo que no valía. Échalo al tesoro para el alfarero. Eso es lo que quiso decir. Así que Zacarías está diciendo el proverbio sin terminarlo. La palabra para el alfarero no lo incluyó. Pero la gente al leer lo que está diciendo aquí Zacarías lo reconocieron. Lo reconocieron porque sabía bien el proverbio. Era igual que decir, échalo a los perros. Eso no vale. En Mateo 27, 3 hasta 10, vemos el cumplimiento de esta profecía. Así que vamos allí para verlo. Mateo 27, versículos 3 hasta 10, para dar trasfondo a lo que vamos a decir. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió, ¿ves? Como para el alfarero, échalo al tesoro para el alfarero. Salió y fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron, no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Y después
de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros, por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Así se cumplió lo dicho por el profeta, y dice aquí Jeremías, pero vamos a explicar que era Zacarías, cuando dijo, y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. Bueno, este es el cumplimiento de lo que estamos tratando ahora. Pero en el caso de Cristo no era legal de ponerlo en el tesoro de los gastos del templo, porque era precio de sangre. Compraron el campo del alfarero. Como Jeremías era el primer libro en el libro de los profetas, ahora quiero explicar por qué dice en Mateo Jeremías. Es porque Jeremías era el primer libro en el libro de los profetas. Y ellos, nombrando este libro de los profetas, lo llamaron Jeremías. No porque Jeremías lo había dicho, pero porque estaba contenido en estos varios libros de los profetas, en lo cual Jeremías fue el primero. Así que así lo llamaron Jeremías, pero fue escrito y lo hemos visto aquí en Zacarías. Mateo le da crédito, aunque esta profecía fue precisamente de Zacarías. Sin embargo, algunas profecías de Jeremías están relacionadas con esto. Razón de más para darle crédito. Jeremías 19. Vamos ahí. Y vamos a ver cómo Jeremías habló también de un poco de estas cosas. Jeremías 19. Vamos a ver versículo 2. Y saldrás al valle del hijo de Hinnom, que es el mismo lugar donde compraron ese terreno para los extranjeros. El Valle del Hijo de Hinnom es otro nombre para ese lugar, que está a la entrada de la puerta oriental, y proclamarás allí las palabras que yo te hablaré. Dirás pues, oí palabra de Jehová, oh reyes de Judá y moradores de Jerusalén. Así dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí que yo traigo mal sobre este lugar, tal que a todo el que lo oyere le retiñan los oídos, porque me dejaron y enajenaron este lugar, y ofrecieron en el incienso a dioses ajenos, los cuales no habían conocido ellos. Era un lugar de idolatría. Ni sus padres ni los reyes de Judá, y llenaron este lugar de sangre de inocentes. Era el lugar donde sacrificaron los nenes, y edificaron lugares altos a Baal, para quemar con fuego a sus hijos, como acabo de decir, en holocaustos al mismo Baal, cosa que no les mandé ni hablé, ni me vino al pensamiento. Por tanto, he aquí vienen días, dice Jehová, que este lugar no se llamará más Tofet, ni Valle del Hijo de Hinnom, sino Valle de la Matanza. Y desvaneceré el consejo de Judá y de Jerusalén en este lugar, y les haréis caer a espada delante de sus enemigos y en las manos de los que buscan sus vidas. Y daré sus cuerpos para comida a las aves del cielo y las bestias de la tierra. Pondré a esta ciudad por espanto y burla. Todo aquel que pasare por ella se asombrará y se burlará sobre toda su
sobre toda su destrucción. Y les haré comer la carne de sus hijos y la carne de sus hijas, y cada uno comerá la carne de su amigo en el asedio, por causa del asedio, que no dejaba comida entrar. Y en el apuro con que los estrecharán sus enemigos y los que buscan sus vidas, entonces quebrarás la vasija ante los ojos de los varones que van contigo. Y versículo 11. Y les dirás, así ha dicho Jehová de los ejércitos, así quebrantaré a este pueblo y a esta ciudad como quien quiebra una vasija de barro que no se puede restaurar más, y en Tofet se enterrarán porque no habrá otro lugar para enterrar. Ahora, capítulo 7, versículo 31 del mismo Jeremías, dice, y han edificado los lugares altos de Tofet, aquí tenemos ese mismo nombre, que está en el valle del hijo de Hinnom, que es el mismo nombre, para quemar al fuego a sus hijos y a sus hijas, cosa que yo no les mandé, ni subió en mi corazón. Era un lugar maldito, un lugar despreciado. Jesús habló de este lugar. El valle de Hinnom, que después fue llamado Valle de Sangre, o como dicen aquí, Valle de Matanza. Era el lugar de idolatría, y allí mismo es donde cayó la maldición sobre Israel. Jeremías habla de la puerta oriental, que se llama la puerta del alfarero, que conduce al valle de Ben Hinnom o Tofet, donde los alfareros formaron sus vasijas para usarlos en el templo, que estaba muy cerca. Así que todas esas cosas se combinan, ¿verdad?, para llamar a ese lugar y para el cumplimiento de la profecía. Fue llamado Valle de la Matanza, y Jesús lo llamó el mismo lugar, Gehenna, que quiere decir el fuego del infierno. Esto es en Mateo capítulo 5, versículo 22. Entonces, cuando Jesús habló del infierno, refería a ese valle otra vez, que lo llamó Gehenna, para ilustrar, porque allí echaron la basura. Y la basura le echaron, claro, lo encendieron, y era un fuego continuo. Nunca se apagaba, porque siempre había bastante basura. Así que le echaron la basura así en el fuego, y el fuego siguió día y noche, 24 horas al día, quemándose. Jesús lo usó como un ejemplo de cómo es el lago de fuego que nunca se apaga. En su tiempo quemaba allí toda la basura, y animales muertos también lo echaron ahí, que tiraban fuera de los muros de Jerusalén. Ahora, el otro cayado, que se llamaba vínculo, significa unión. Esto también fue quebrado. Así que la unión de Israel fue quebrada. La unión con Dios fue quebrado. Voy otra vez a Zacarías 11. Y aquí dice, quebré luego el otro cayado, ataduras, para romper la hermandad entre Judá y Israel. Así que, bueno, estaba separado estos dos lugares. Era parte de la maldición. Cuando el contacto con Dios se rompe, también es quebrada la unión entre los hermanos. Es imposible tener unión entre los cristianos si han quebrado
la relación con Dios. Bueno, solamente esto lo vamos a decir sobre Zacarías 11, versículos 12 y 13. Vemos cómo fue cumplido por Judas. Y compraron un lugar para sepultar a los extranjeros en el valle de Hinnom, y que también fue el lugar de la basura, que también fue el lugar donde en el Antiguo Testamento sacrificaron sus hijos a Baal. Vamos a Zacarías 12, versículos 8 hasta 10. En aquel día Jehová defenderá al morador de Israel. El que entre ellos fuere débil, en aquel tiempo será como David, y la casa de David como Dios. Se está hablando aquí de un aumento de poder, como el ángel de Jehová delante de ellos. Y en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieron contra Jerusalén, y derramaré sobre la casa de David, esto es muy bonito, sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén. La casa de David siempre habla de la casa del rey de cualquier tiempo, ¿verdad? Pero fue los seguidores, los que tomaron el reino, los reyes que vinieron del linaje de David. Eso es lo que significa aquí, la casa de David. Y sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y de oración. Y fíjate en estas palabras. Y mirarán a mí. ¿A quién? ¿Qué? ¿Qué es la siguiente palabra? ¿A quién traspasaron? Y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Esta profecía está reservado hasta los últimos días, después que Dios destruye las naciones que vienen contra de Israel. Después, este es al fin de la gran tribulación, y es entonces cuando ocurre la batalla de Armagedón. Dios va a abrir, después de sus 2000 y pico años de ceguera, Dios va a abrir los ojos de Israel y van a ver a quien traspasaron. Esto es una profecía tremenda aquí. Dios no permite que los ciudadanos de la ciudad importante de Jerusalén se ensalcen sobre los humildes habitantes de Judá. Por eso tenemos las primeras palabras aquí en versículo 8. Dios siempre teniendo cuidado de que una persona o una región o una ciudad se ensalza. Dios siempre cuida contra la soberbia. Y aquí no deja que los ciudadanos de Jerusalén ganen la victoria, sino que los pobres y los de las aldeas entran para defender a la nación sobre los humildes habitantes. Bueno, así fue en el tiempo del nacimiento de Jesús, que los habitantes de Jerusalén fueron ignorados, mientras el nacimiento fue anunciado por el ángel a los pastores. Dios siempre toma en cuenta al menospreciado. Así que Jerusalén, ¿por qué es que Dios pasó por un lado a Jerusalén cuando Cristo nació? Uno pensaría que los ciudadanos de esa ciudad capital supieran o quisiera anunciar en el lugar capital
que había nacido el Mesías, pero ellos no se dan cuenta por cómo se habían ensalzado, porque ellos creían los más santos. Incluso allí era la cabeza, el centro de mando de las religiones importantes de aquel día, pero ninguno de ellos se da cuenta de lo que Dios está haciendo. No toman parte alguno con lo que Dios está haciendo, sino que el ángel del Señor va al sur a un pueblo no muy grande llamado Belén. Y ni en Belén se da cuenta lo que Dios está haciendo. Solamente una pareja, ¿verdad? José y María están dando cuenta. Nadie más se da cuenta en Belén, aún en el pueblo. Nadie se da cuenta. ¿Quién se da cuenta del nacimiento de Jesús? Pastores en el campo, cuidando por noche a las ovejas, en el aire libre, cuidando las ovejas de noche. A ellos se les revela la cosa, el evento más importante en la historia, no solamente de Israel, sino de todo el mundo, que había nacido el Mesías. Y ellos son los que van al pueblo y son testigos. Ven, el niño Dios en el pesebre, y ellos van anunciándolo a la gente de Belén, ¿verdad? Pero en Israel, en Jerusalén no nos damos cuenta, o no nos dice la Biblia, que nadie se dé cuenta de este nacimiento hasta 2 años después. Fíjate. Es interesante ver cómo Israel ha desplegado un sistema defensivo aéreo hoy en día contra los ataques de cohetes llamado la cúpula de hierro. Porque Israel habita en medio de sus enemigos, y aunque es pequeña, destruirá a las naciones vecinas, dice en versículo 8. Sea cual sea la manera utilizada, Dios es el escudo que protege a Israel, como a los soldados principales del ejército de David. Esta es una historia que me encanta. No vamos a tomar tiempo para leer los 30 y pico versículos de 2 de Samuel 23, pero tú puedes leer la descripción que el Espíritu Santo dejó del ejército de David. Tenemos la historia de David y los milagros que hacía, las grandes cosas, ¿verdad?, que ocurrió en la vida de David. Era un guerrero que luchó sobrenaturalmente. Él dijo: levántate, Dios, y esparce tus enemigos. Y la lucha, las guerras de David eran sobrenaturales. Por mi Dios, dijo, he corrido en medio de una tropa y por mi Dios he saltado un muro. Él dio crédito a Dios, desde Goliat, desde el oso, desde el león, a Dios por su ayuda en las batallas. Ahora, lo que ignoramos a veces es que tenía David un ejército sobrenatural. Y los líderes de su ejército tienen testimonios igual de cosas sobrenaturales que ocurrieron en las vidas de ellos. Esto tú leerás en 2 de Samuel, capítulo 23. Cómo ellos pudieron
luchar sobrenaturalmente. Yo creo que no ha existido en toda la historia un ejército como el ejército de David, que sabía el poder de Dios en ellos mientras que ellos ganaban las batallas en que Dios les metió. Dios equipará con un poder sobrenatural a aquellos judíos en el último tiempo también. Y en el versículo 8 se ve claramente que el poder vendrá directamente del Señor. En aquel día Jehová defenderá el morador de Jerusalén. El que entre ellos fuere débil, en aquel tiempo será como David. Bueno, como hemos leído, pero esto ocurrirá últimamente en la historia de Israel. De acuerdo al propósito de Dios. Ahora, leyendo este libro de Zacarías, nos informa de varias cosas que no vamos a ver exactamente dónde lo dice, todas las cosas, pero hay mucha información profética en el libro de Zacarías. De acuerdo al propósito de Dios, las naciones se juntarán para ser destruidos. Como dice el versículo 9, en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieron contra Jerusalén. Está hablando de la batalla de Armagedón, donde el ángel llamó a todos los aves carnívoros para que comieran los cadáveres de los muertos. Pero mira, en Israel lo que va a pasar. Él vendrá a salvar a su pueblo. Esto es el resultado de la guerra de Armagedón, que estará en grandes apuros. Fíjate hasta qué apuros están. 2/3 partes morirán. Eso sí, vamos a ver. Capítulo 13, versículo 8. Mira, 6 millones de judíos murieron bajo Hitler durante los siglos en los diferentes imperios que vinieron contra Israel. Miles y millones de personas fueron matados, pero no ha venido el peor todavía. Lo peor ocurrirá en esta batalla de Armagedón. Versículo 8 de Zacarías 13. Y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas en ella y se perderán, mas la tercera quedará en ella. Y vamos a leer 9 de una vez. Y meteré en el fuego a la tercera parte, lo que queda después que 2/3 son destruidos en Israel. Está hablando de judíos. Y meteré en el fuego a la tercera parte y los fundiré como se funde la plata, para probarlo, para refinarlo, y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre, y yo le oiré y diré, pueblo mío. Y él dirá, Jehová es mi Dios. La tercera parte de Israel será salvado y refinado finalmente, como se refina el oro o la plata en el fuego. Bien, estos clamarán al nombre del Señor y así reconocerán a su Mesías. Al terminar la tribulación, la última parte de la semana 70, profetizado de Daniel, cuando todas las naciones vengan contra Jerusalén, como dice el versículo
3, ¿verdad? Y en 14, versículo 2 también habla de las naciones amontonadas contra los judíos. Los judíos llegarán a creer que Jesús de Nazaret es su Mesías prometido. El mismo yo que habla en versículo 10 de nuestro capítulo que estamos estudiando. 12:10. Tengo que volver atrás. 12 de capítulo 10, y derramaré sobre la casa de Jehová y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia. Les va a abrir los ojos y mirarán a mí. Y mirarán a mí a quien traspasaron. Al terminar, ¿dónde estoy? Los judíos llegarán a creer que Jesús de Nazaret es su Mesías prometido. El mismo yo que habla es el ángel del Señor. Él es revelado en capítulo 1 de Zacarías y está hablando en muchas partes del libro de Zacarías. Pero el que dice aquí, y mirarán a mí, es el ángel del Señor, que es el nombre dado a Cristo en el Antiguo Testamento. Él mismo está hablando aquí. A mí, a quien traspasaron. Jesús de Nazaret es su Mesías prometido, lo van a creer. Él es quien derrama el Espíritu de que se habla aquí. Derramaré, ¿cómo dice? Derramaré sobre la casa de David espíritu de gracia y de oración. Jesús lo hará. Es el que dice, me mirarán, probando dos cosas. Que el que habla es el Espíritu, el ángel del Señor, y es el verbo de Dios, como dice en Juan 1:1. Y es divino, porque derrama el Espíritu. El Espíritu Santo será derramado sobre el remanente de Israel con gracia, la tercera parte refinada. Y este derramamiento producirá súplicas. Es un espíritu de oración. Dios, cuando va a hacer algo, márcalo y sépalo, que siempre es así. Cuando Dios está al punto de hacer algo, lo primero que hace, antes de hacer lo que planea hacer, es que derrame un espíritu de oración sobre su pueblo. Hay súplicas antes de cada movimiento de Dios. Estudia los avivamientos que quiere estudiar de toda la historia de la iglesia y verá que antes del avivamiento hubo gente orando. Un espíritu de oración vino sobre el pueblo. Así pasa siempre. Y así está pasando en el último tiempo. La tercera parte se ve desesperado que van a ser eliminados y empiezan a clamar a Dios, ayúdanos. Si no, terminaremos aquí. Y este derramamiento que digo producirá súplicas. Solo el Espíritu, testificando de Jesús, puede abrir los ojos para que el pueblo le reconozca y crea. Su primera ayuda es una ayuda interior de las personas. Recibiendo la gracia, serán fortalecidos. Pablo dijo a Timoteo que debía ser fuerte en el espíritu. Y aquí en versículo 8 dice, en aquel día Jehová defenderá al morador, el que entre ellos fuera débil, en aquel tiempo será como David.
Dios los fortalecerá en el Espíritu. Zacarías, que ha estado citando, ahora sigue narrando. Y en el siguiente versículo dice, se afligirán por él. Orarán como nunca antes. Desde versículo 10 hasta 14 habla de este espíritu de oración que viene sobre de todos, los gobernantes, la gente común, los sacerdotes, todos. Viene un espíritu de oración. Vamos a leer en parte, no lo vamos a leer todo, pero dice que van a afligirse por él, como quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Adad-Rimón en el valle de Megiddo, y la tierra lamentará. Cada linaje aparte, los descendientes de la casa de David por sí, las mujeres, las descendientes de la casa de Natán por sí, y sus mujeres, los descendientes de la casa de Leví y sus mujeres, y los descendientes de Simaí y las mujeres por sí, todos los otros linajes, cada uno por sí, y sus mujeres por sí. Vendrá ese espíritu de oración, de lamento sobre de Israel, y todos unánimes van a clamar a Jesús de Nazaret, que venga a ayudarles, porque sus ojos se han abierto y están mirando a quien traspasaron. Dios lo hará. Yo no sé cómo, tengo una idea, aunque eso no vale mucho, pero hay un libro en el Museo de Jerusalén que es el libro entero de Isaías, ¿verdad? Muy antiguo. Existía antes de la venida de Cristo, antes de su nacimiento. Y eso está en una parte del museo, que es el santuario del libro. Ahí está Isaías, totalmente abierto, como un rollo abierto. Y tengo una teoría, no sé si es cierto o no, pero algún día puede ser que un rabí entra ahí y ve donde dice una virgen concebirá y dará luz a un Mesías, al Salvador. De una manera u otra, no sé cómo, pero yo imagino que será por la palabra, porque la palabra es lo que alumbra. Y entonces los ojos serán abiertos, los que están cerrados ahora, aun cuando estudien la Biblia, no ven nada. Pero Dios abrirá los ojos en aquel momento y mirarán a quien traspasaron, y esta es la gran profecía, aquí en capítulo 12. Y ellos orarán por el espíritu de oración que Dios derrama sobre ellos, y Dios contestará. El Espíritu Santo será derramado sobre el remanente de Israel con gracia, y este derramamiento producirá súplicas. Solo el Espíritu, testificando de Jesús, puede abrir los ojos para que el pueblo le reconozca y crea. Su primera ayuda es una ayuda interior, ya lo he dicho, y recibirá luz espiritual. Bien, Zacarías sigue aquí narrando. Orarán como nunca antes, con un profundo arrepentimiento, mirando a Jesús de Nazaret, y llorarán como Ana oró por un primogénito. De esto se dice, le está diciendo aquí, como uno quien se aflige por el primogénito, que no ha podido tener niños, o como quien se aflige por el primogénito. Es un proverbio hebraico
que tiene que ver con la deshonra y maldición de ser estéril. Por esta aflicción será aún mayor porque se acordarán de su rechazo de su Mesías. Han rechazado a su unigénito. De no ser por la fe, al ver la gravedad de este pecado, se sumirían en una verdadera desesperación. Pero como esta es la obra del Espíritu Santo, Él también comparte fe. El arrepentimiento toma lugar donde siempre, al pie de la cruz, viendo al Cristo traspasado. Como no solamente aquí, pero vamos a ver otros lugares. El Salmo 22. Salmo 22, versículo 16. Porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos. Aquí está, horadaron mis manos y mis pies. Ahora Juan, se acuerda con Juan 19:37, ¿verdad? Y Apocalipsis 1:7. Vamos a ver ahí cómo dice Juan. Juan 19:37. Y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. Pero acabamos de leer en Salmo 22, ¿verdad? Así que este es su cumplimiento. Ellos irán a la cruz, verán a su Mesías traspasado por ellos mismos. Ahora Apocalipsis también, capítulo 1 y versículo 7. He aquí que vienen con las nubes y todo ojo le verá y los que le traspasaron. Y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él, sí, amén. Esto es una lamentación demasiado tarde. Ocurrirá cuando Jerusalén caiga en manos de las naciones y cuando reconozcan a Jesús por primera vez, alumbrados por el Espíritu, Él vendrá a socorrerlos. Esto lo vamos a estudiar en el último capítulo. Ahora vamos a pasar al capítulo 13. Un solo versículo tenemos aquí. Zacarías 13. Y antes de leer este versículo, vamos a leerlo y entonces vamos a ver un versículo en Isaías. Aquí primeramente en versículo 7 dice, levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos, hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Profecía que fue cumplido cuando Cristo fue entregado a los judíos esa noche. Pero quiero que vean también Isaías 53:10, y es interesante, si tienes una Biblia textual, ábrelo, porque usa una palabra aquí, diferente, un poco diferente de lo que hay en la Reina Valera y en la Biblia de las Américas, donde dice, ¿cómo dice en Reina Valera primero? En Isaías, capítulo 53 y versículo 10. Con todo esto, Jehová quiso, nota esa palabra, Jehová quiso quebrantarlo. No vamos a leer más. Y sujetándole a padecimiento. En la Biblia textual dice, plugo al Señor quebrantarlo y someterlo a padecimiento. La palabra aquí, plugo, se usa. Y ahora vamos a preguntar, vamos a meditar un poco en
¿quién causó la muerte del Cristo? Quizás hay varias maneras de contestarlo, pero mayormente y sobre todo, ¿quién causó la muerte del Cristo? Que dice aquí en Zacarías: oh espada, levántate contra mi pastor. Está hablando el Padre. Levántate contra mi pastor. Hiere al pastor y sean dispersadas las ovejas. Cristo, el Hijo de Dios, está hablando de él como el pastor. Y las ovejas son los discípulos de este versículo 7. No tenemos por qué tener dudas de a qué se refiere esta profecía, porque Jesús la citó. Está en Mateo 26, 31. Jesús les dice: todos vosotros seréis escandalizados a causa de mí en esta noche, porque está escrito, ahí acabamos de leerlo: heriré al pastor y serán dispersadas las ovejas del rebaño. Jesús sabía que la profecía de Zacarías iba a cumplirse esa noche. Dios habló en los últimos tiempos a través de su Hijo, pero el Hijo dijo que su doctrina no era de él, sino del Padre. Entonces tenemos esta perfecta unidad entre la palabra de Cristo en la carne y la palabra profética ordenado por el Padre. El Padre en Zacarías, Jesús en el Evangelio. El Señor de los ejércitos está mandando la muerte de su Hijo. Oh espada, levántate contra mi pastor. Debemos entender que quien causó la muerte de Jesús principalmente fue el Padre. Esto tenemos que saberlo y creerlo firmemente. En ninguna manera Jesús fue una víctima de hombres malvados. Todo era parte del plan de Dios desde antes de la fundación del mundo. Pedro habla de eso. Nuestro versículo central del Evangelio es: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. El versículo en Pedro es Pedro capítulo 1, en 1 de Pedro 1, 19 y 20. No lo vamos a leer ahora, solo quiero decirlo para que tú lo busques. Él vino al mundo mandado por su Padre con el fin de morir. Aunque Pedro quiso que los judíos reconocieran su culpabilidad por haber matado a su Mesías, les hizo entender que había un propósito más grande tras ese acto. Hechos 2:23, escucha. A este, hablando de Jesús, entregado por el determinado designio y anticipado conocimiento de ¿quién? De Dios Padre. Como en el caso de José y sus hermanos. Aunque los hermanos eran unos malvados y fueron culpables de todo su sufrimiento, José les hizo entender que tras todo había un plan más grande y más noble. Era para salvar vidas y adelantar el eterno propósito de Dios. Él es el Señor que lleva a cabo su obra. Puedes leer en Génesis 45, desde el versículo 5 hasta 8, donde José hizo a sus hermanos entender que todo fue un plan de Dios. A pesar de la maldad que habían hecho ellos, fue Dios que lo planeó todo para al último salvar a toda la familia.
Lo tenemos en capítulo 50, desde versículo 17 hasta 20. Además, leí de la Biblia textual la palabra, el verbo plugo, o en otras palabras, ya perdí el lugar. Plugo, es decir, Dios quiso quebrantarle, pero la palabra hebrea significa aún más que esto. Como he citado, plugo, o en otras palabras, se plació en la Biblia textual al Señor quebrantarle. Se plació al Señor quebrantarlo y someterlo a padecimiento. La voluntad del Señor triunfará en su mano. La voluntad aquí, donde dice la voluntad, es la misma palabra en forma nominativa, el placer. El placer del Señor triunfará en su mano. Entonces la mejor traducción para esto sería, escucha, se plació al Señor quebrantarlo y someterlo a padecimiento. El placer del Señor triunfará en su mano. El Señor de los ejércitos habla con palabras tiernas de amor e incluso de intimidad al decir mi pastor y contra el hombre compañero mío. Dios está dando su mejor, lo mejor que hay en el cielo, lo que está más cerca de su corazón. Mi pastor, ¿de qué habla aquí? Es dado para la salvación de los pecadores. Y literalmente, Él es llamado el hombre de mi unión. Cuando dice el hombre compañero, lo original es al hombre de mi unión. Dios le expone a la espada, al que conduce a la amada de Dios, al que es perfectamente uno con Él, igual que el Padre. Dios está demandando su muerte. No se place al Señor porque uno sufra. Ahora vamos a explicar esta cosa. Precisamente no es por eso, sino, número uno, por la perfecta excelencia de su plan. Se place el Señor en todas sus obras. Esta es la razón número uno, porque le place en quebrantarle. Dos, por la actitud tan hermosa de sometimiento al plan por parte del Hijo. Dijo Jesús, mi vida doy, nadie me lo quita. Él se sujeta al Padre perfectamente. Esta es la segunda razón, porque el Padre complace con el rendimiento de su Hijo a su plan. Tres, porque la propiciación es un acto no para nosotros, sino para Dios. Por el acto de Jesús, la justicia en contra del pecado fue ejecutada y así la ira de Dios fue calmada. Por eso al Señor le plació. Cuatro, porque sería para su gloria, demostrando su justicia y su misericordia, algo tan glorioso que causará placer. 5. Por la victoria que solo ese plan obtendrá de justificar a muchos, de llevarles a una salvación tan perfecta, tan segura, tan grande, tan fuerte. Tenemos que tener cuidado de no quitar ninguna gloria a esta salvación. Bueno, ya casi termino. Sean dispersadas las ovejas, dice en versículo 7. La noche en que Cristo fue arrestado, sus discípulos fueron dispersadas y se escondieron. La profecía sigue. Volveré mi mano contra los pequeñitos. Estas palabras no fueron solamente para los discípulos. Otra vez vemos que la profecía de Zacarías
tiene su cumplimiento reservado para un futuro lejano. Cristo abrió el manantial en el Calvario para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén. Pero los judíos no aprovecharán de esto hasta el futuro. Es cuando Israel será salvado, todo Israel. Y todo el provechoso del Calvario será sobre la nación de Israel, pero hasta el fin de su historia. Bueno, así terminamos con capítulo 13 y solamente nos resta ya capítulo 14, que habla mucho de la segunda venida de Cristo. Así que esto lo haremos completamente en un solo estudio, pero es todo el capítulo 14. Muy bien, hemos terminado.